De un disparo a corta distancia, con un arma de fuego, murió el comunero mapuche Rodrigo Melinao en una parcela ahí en la región de la Araucanía. La víctima estaba prófuga tras ser condenada a 5 años y un día de cárcel por un ataque incendiario y a otros 541 días por daños. Bueno, y según el fiscal de Coyipulli, Ricardo Traipe, el hecho corresponde a un homicidio. Ante esto, el gobierno ya anunció eventuales querellas contra quienes resulten responsables. En tanto, una marcha realizada ayer en el centro de Santiago terminó con 10 detenidos. Para conversar sobre este tema nos encontramos con el abogado del Programa de Derechos Indígenas de Chile 21, Lautaro Loncón. Buen día, abogado. ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación a esto. Me llamó mucho la atención, aunque obviamente desde el lado humano uno puede entenderlo, escuchar las declaraciones del hermano de Rodrigo, que en paz descanse, diciendo que esto, dando por hecho, que esto era un asesinato perpetrado por un carabinero. Bueno, mire, lo primero que todo lo que hay que decir es que el pueblo mapuche tiene una tremenda consternación, un profundo dolor por la muerte de este huarquén de la comunidad de Reyes Mapu, por el asesinato y la forma en que ocurrieron los hechos. Y efectivamente da para distintas hipótesis para sostener y para, en el fondo, generar conjeturas respecto de cómo ocurrió su muerte. ¿Me permite agregar una cosa? ¿Sí? Habemos algunos chilenos que también estamos consternados. Muchas gracias. Entiendo que la muerte de una persona, independientemente de quien sea, en el asesinato de una persona, como sea, genera consternación a nivel de las personas, ¿no? De seres humanos. Ahora, yo entiendo también a la familia en el hecho de que ellos hayan atribuido responsabilidad en forma inmediata a Carabineros por un hecho concreto. Esa zona está militarizada. Hay un fuerte contingente policial de las fuerzas especiales que normalmente rondan todo ese sector. Ese sector corresponde a una parcela que también es de un mapuche. Corresponde a una parcela que, o sea, donde encontraron a Rodrigo precisamente es una parcela que corresponde a un mapuche. Sin embargo, esto está muy cercano, muy adyacente a los terrenos que la comunidad de Fundo Chihuahua, que la comunidad está reivindicando y que está en disputa con las forestales. Entonces, volviendo a lo que sostenía el hermano de Rodrigo, es que efectivamente aquí hay duda razonable de que no hayan sido efectivos policiales. Primero que todo porque la conducta que ha tenido Carabineros en la zona ha sido de un racismo extremo, en donde no solamente no se han dedicado a resguardar el orden público en la zona, sino más bien a hostigar a las comunidades mapuches y a amedrentarla y amenazarla. ¿Todos los carabineros como institución o usted se refiere quizás al actuar de algunos sujetos que sin duda con uniforme son carabineros? A mí me gustaría que hubiese sido algunas personas, pero es bastante generalizado el odio con la cual actúa Carabineros en la zona y uno lo percibe a través de los epítetos que utilizan muchas veces de contextos raciales netamente, en la cual amenazan a la gente, a los comuneros que circulan por el sector. Entonces, cuando Carabineros tiene el resguardo de una zona, cuando solamente puede ingresar a ciertas horas de la noche, el aparato policial no se entiende cómo ocurre un homicidio, un asesinato de esta naturaleza y que Carabineros no sepa nada. Le puedo hacer una pregunta, abogado, desde mi ignorancia, y si me disculpan. Pero en Chile hay un derecho constitucional y todos podemos movernos libremente por el territorio. Usted me dice que esta es una zona que está militarizada y yo en realidad no conozco la zona y por eso se lo pregunto. Una persona en un camino público, o no es, esto no es un camino público. Son caminos públicos. Y entonces yo no puedo, si vamos con Germán a sacar fotos de paseo o por la razón que sea, somos chilenos, estamos dentro de Chile en un camino público. Mire, ¿Por qué dice usted que no se puede circular? Aquí se ha instalado un estado policial en las zonas de la región de la Araucanía y en la zona Alto Biobío también. Pero no se ha decretado un estado de no se ha decretado, o sea, no hay, de hecho. Exactamente, no hay decretos de excepción constitucional, sin embargo, por la vía de los hechos, Carabineros impone, estamos hablando en sectores donde no hay prensa, donde no hay absolutamente ningún otro testigo ni autoridades públicas que estuvieran por sobre Carabineros, para que puedan contrarrestar estas arbitrariedades o detener estas arbitrariedades. Y Carabineros tiene un puesto, una garita, donde yo entonces voy con mi auto y Carabineros, en Pidima, en el sector de Pidima, tiene una dotación policial, tiene un retén móvil bastante amplio, en donde hay alrededor de 50, 60 carabineros apostados permanentemente y que son de las fuerzas especiales que salen a patrullar con zorrillos, guanacos y todo el aparato de represión que se utiliza normalmente en las protestas de Santiago, por ejemplo, e incluso un poco más, porque no olvidemos de que la PDI también, que la Policía de Investigaciones también tiene una brigada especial precisamente para investigar delitos que ocurren dentro del contexto del conflicto, pero que sin embargo al momento de ingresar a las comunidades lo hacen con extrema violencia.
La Ahora, Corte también Suprema... es posible, perdón, abogado, también es posible que Carabineros circule en esa zona, como circula en otros lugares del país, para hacer efectiva una orden de detención. Recordar que Rodrigo estaba prófugo de la justicia, sobre él recayó una sentencia de un tribunal de la República y que, si es que ya estaba ejecutoriada, él tenía que cumplir. Sí, aquí hay un asunto que aclarar. Primero, porque la prensa ha dicho muy ligeramente de que Rodrigo estaba prófugo. Rodrigo no estaba prófugo de la justicia. Había una sentencia en primera instancia que condenó a Rodrigo a ciertos 5 años de prisión, Sí. pero además de eso, la defensa presentó un recurso de nulidad respecto de ese proceso porque ¿Y fue acogido el recurso? Exactamente, entonces había un recurso pendiente. Por lo tanto, no estaba ejecutoriada la sentencia y por lo tanto malamente Rodrigo podría andar prófugo de la justicia cuando no había una sentencia que estaba ejecutoriada. ¿Y él estaba en libertad condicional entonces? Libertad, sí, efectivamente, no estaba en libertad condicional propiamente tal, sino sencillamente habían terminado las medidas cautelares respecto de él y se estaba a la espera de un juicio. Estaba a la espera de un juicio, como puede estar cualquiera, y que, siguiendo la norma general de nuestra Constitución, lo hace en libertad. Exactamente, porque hay un asunto que es importante acá en materia penal, la presunción de inocencia. Una persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario en una sentencia que esté firmemente ejecutoriada, o sea, que no hayan procedido recursos alguno, que no existen recursos sobre los cuales se pueda interponer. Entonces, esa era la situación de Rodrigo, que amparado bajo la presunción de inocencia era un ciudadano, un mapuche común y corriente que podía circular en cualquier lugar del territorio de la República. Entonces no había una situación de prófugo de la justicia. Cuando hablamos de la zona, claramente no es como cuando hablamos de la manzana en nuestro barrio, donde están todas las casas juntas. Acá son terrenos, son cientos de hectáreas de múltiples parcelas, donde viven muchas comunidades mapuche, y cuando se habla de las comunidades mapuches y carabineros, ahí empiezo yo a hacer, me hago ciertos cuestionamientos en torno a qué tanto de todas las comunidades mapuches apoyen específicamente la forma en cómo se ha llevado todo esto adelante, por parte de los mapuches como por parte de carabineros, porque hemos sabido también que internamente han habido conflictos dentro de las comunidades, ¿sí? No solamente carabineros con las comunidades, sino que dentro de las comunidades, y por lo tanto, llevando a ese parámetro o a ese posible escenario de que entre estas grandes parcelas, que estamos hablando de muchas hectáreas, haya rivalidades, ¿este asesinato no puede estar dentro de ese contexto también, o exclusivamente tiene que ser de carabineros hacia este mapuche? Yo verdaderamente no descarto ninguna hipótesis. Yo creo que podría ocurrir también una situación de rivalidad o de algún conflicto que esté fuera, desenmarcado del tema de las regulaciones territoriales. Podría ser obviamente existe. Algo común, dice usted, una rivalidad entre ex amigos o una cosa pasional, ¿por qué no? Podría ocurrir, esa es una hipótesis que también debe investigarse y no hay que descartarla, desde luego. Sin embargo, yo creo que la característica de que haya sido Rodrigo Melinao y no otra persona, que es una persona que ha estado permanentemente defendiendo los derechos colectivos de las comunidades. Pero ¿de qué forma? Es que ahí no digo el punto, porque entonces, ¿de qué forma Rodrigo Melinao defendió en su minuto al pueblo mapuche? Porque parece ahí es donde hay diferencias. Hay un sector que dice que lo dicen defender de una manera y otros de otra. Sí, y ahí se generan rivalidades bastante grandes. Más, recordemos hace poco tiempo atrás que hubo un enfrentamiento, fueron hasta una casa mapuche, entre mapuches, casi se genera un conflicto que pasó más allá de las manos. Mire, punto. No hay que olvidar que el pueblo mapuche es una sociedad, que hay distintas posiciones y obviamente también hay distintas estrategias respecto de cómo reivindicar los derechos colectivos. Sí. Ahora, el tema de fondo es que aquí hay un ambiente, independientemente que sean entre carabineros y las comunidades mapuches, o que interiormente hayan mapuches que sean disidentes de la forma en que se está haciendo los procesos de recuperación de tierra. Lo que hay que entender acá es que hay un conflicto que podría, como dijo el relator especial que vino hace poco tiempo a Chile respecto, y que entregó un informe al Estado, todo esto, en relación al terrorismo y derechos humanos, dice, mire, la zona es muy volátil, y este conflicto podría extenderse a toda la región y de forma desproporcionada, porque hay distintos actores que están operando ahí y con distintas posiciones, y que finalmente, si el Estado no interviene en resolver ese problema de fondo, que es el tema de las tierras ancestrales, no se va a paralizar este problema. O sea, van a seguir existiendo diferencias entre mapuches que tienen un método de lucha y otros que no, que apuestan por algo distinto, y también van a seguir existiendo los conflictos entre comunidades y las fuerzas especiales, porque el tema de fondo subyace. Si aquí el tema de fondo, como bien lo planteaba el relator especial, es un problema de tierra, un problema de territorios indígenas, un problema de cómo los indígenas tienen cómo recuperan estos territorios y cómo tienen un control de ellos que hoy día no existe, y que además de ello
de ello se agrava porque están las tierras usurpadas por los particulares que son más o menos recientes, estamos hablando de 30, 40, menos de 30 años, 40 años del golpe. Claro, después del golpe militar viene todo lo que es los procesos de contrarreforma agraria, en donde a los mapuches precisamente se les quita las tierras y se les entrega a estas forestales. Lo cierto es que el chileno Huinca murió una persona y la ley tiene que encargarse, digamos, y la justicia tiene que encargarse de encontrar al culpable y dar una respuesta a toda la sociedad por la muerte de esta persona. Y el punto que hay que dejar en claro es que estas muertes de chilenos o de huincas que están ocurriendo en la zona sur no benefician a nadie, no benefician al pueblo mapuche, no benefician ni a los colonos ni a los particulares que vienen ahí, y yo creo que ahí el Estado tiene una responsabilidad, como bien lo ha dicho el relator, de generar los espacios para un diálogo y para resolver el conflicto. Lo venimos diciendo hace 30 años que venimos. La muerte de un chileno, Lautaro, nunca puede beneficiar a nadie. Le agradecemos que haya venido a conversar con nosotros. Así es. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación.